Jesucristo es llamado el pobre en la segunda carta a los Corintios 8:9. Y lo dice así Pablo porque nos enseña que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros nos enriqueciéramos. Y tomo esta cita bíblica porque es clave para comprender el mensaje de hoy, que se titula Cómo vencerse a sí mismo. Este mensaje es el séptimo de los 9 que componen el taller bíblico Conócete a ti mismo. Y lo vamos a proclamar en el nombre de Jesucristo, el pobre. Quiero comenzar con el libro de Proverbios 16:32, donde se nos revela: más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Y uno se preguntaría, ¿qué tiene que ver eso de conquistar ciudades con nosotros? ¿Que no nos basta la vida familiar, la vida social y la vida personal? Pues resulta que en la historia de esta humanidad no. Y desde que la historia comenzó y hasta nuestros días, se han estado disputando todos los días territorios, posesiones, conquistas y conquistas de todo lo creado. Por eso el mismo Jesús en Marcos 8 nos revela que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se destruye o se pierde a sí mismo? Vemos esta conexión en ambas citas. Se nos está diciendo que el que a sí mismo no se vence, se pierde, aunque conquiste todo el mundo. Francisco de Asís nos habla de las tentaciones, que justamente son las tentaciones las que debemos vencer. Y las tentaciones no son tarea de un día, sino de toda la vida. Por eso Jesús en el Padre Nuestro insertó esa plegaria: no nos dejes caer en la tentación. El magisterio de la Iglesia nos enseña que tener tentaciones no es pecado, sino caer en ellas. Pues el mismo Jesús fue tentado en el desierto, pero salió airoso sobre todo porque él se defendió con la palabra de Dios, además de que se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Recordémoslo. Así entonces, Francisco de Asís nos dice: no te desanimes por tener tentaciones, porque cuanto más combatido eres de las tentaciones, yo te tengo por más siervo y amigo de Dios, y más te amo yo. Te aseguro que nadie debe considerarse gran amigo de Dios mientras no haya pasado por muchas tentaciones y tribulaciones. La tentación, ¿qué es? En su etimología significa intento o poner a prueba. Estar tentado es ponerse a prueba. Y prueba significa a su vez bueno, honrado. De allí viene la palabra probidad, probo. Es decir, que la tentación tiende a probarnos, es decir, a que haya una metanoia, una transformación de nosotros en algo bueno, contrario a la destrucción. Si somos tentados, si somos probados, es para transformarnos y mejorarnos como personas. Por eso hemos de identificar muy bien cuáles son las tentaciones que más combatimos, con que más tenemos lío en nuestra vida. ¿Qué tentaciones hay? Pues la tentación de ser admirado, de ser preferido, la tentación de ser exaltado, la tentación de ganar comodidades, lujos, privilegios. A través de la belleza, a través de las habilidades, a través de la fama,
a través de los poderes económicos, políticos. Esas son las formas en que las tentaciones aparecen. No se presentan como cosa horripilante o desagradable, sino fascinante. ¿Quién no quiere ser famoso? ¿Quién no quiere ostentar mucha belleza o tener muchas posesiones? Pero justamente como nosotros perdimos la gracia original, esa que teníamos al comienzo y que por el pecado se perdió, y entró la corrupción en nosotros, y entró la muerte en nuestro ser, como que de alguna forma nos engañamos al caer en esas tentaciones, queriendo apropiarnos de esos bienes, de esas glorias humanas, como si pudiéramos permanecer siempre en ellas. Y el apóstol Pablo nos explica que en Romanos 7, que hay dos leyes que rigen en nosotros, una ley espiritual. Él la enuncia así: en mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios. Es decir, en nuestro origen, en nuestra esencia, Dios en nuestro corazón escribió la ley, su voluntad, con lo que nos hace uno con Él. Pero por ese pecado, por esa caída, por ese desorden que trajo consigo, dice: advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y pasa a ser rehén de esa ley de pecado que está en sus miembros, que está en nuestros miembros. Por mi conciencia, dice, me someto a la ley de Dios, estoy de acuerdo con ella, sé que es lo bueno. La voluntad de Dios es lo que realmente yo quiero, pero por ese desorden, por esa naturaleza caída, hay una debilidad en mí que me hace hacer lo que no quiero. Entonces, esto es una realidad esencial para conocernos a nosotros mismos, saber que en nosotros obran dos leyes, por decir dos voluntades. La que Dios dispuso desde siempre para con nosotros, para con su amistad, y que es a la que nos inclinamos de manera natural, de manera profunda, de manera sincera. Pero hay otra ley que al traer consigo ese desorden, esa descomposición, esa muerte, y con ella todos esos miedos y angustias de perder la vida y de perder tantas cosas, hacen que con tal de retenerlas, pequemos y caigamos en las tentaciones. Así nos lo pudo Tomás de Kempis enmarcar en un pensamiento prefigurado, dándole a Cristo estas palabras para representar ese vacío que hay en nosotros cuando nos apartamos de su voluntad. En su obra Imitación de Cristo encontramos esta reflexión, que se las voy a leer textualmente. Me tienes sin cuidado cuánto pueda recibir de tu parte si no te das tú mismo. En palabras de Jesús, en boca de Jesús pone estas palabras: es a ti a quien quiero, no tus dádivas. Nos dice a nosotros Jesús, es a nosotros a quien quiere, no las dádivas, no las limosnas, no las cosas que podamos ofrecerle, no las ofrendas, sino nuestra voluntad. Es que podría bastarte a ti todo cuanto tienes en mí. ¿Podría a nosotros bastarnos todo lo que tenemos sin Jesús? De igual manera, tampoco me satisface cuanto puedas tú ofrecerme si no te ofreces a ti mismo. Si eso mismo lo vemos en una relación, por ejemplo, de pareja, si el marido solamente se contenta con dar el gasto y no brinda nada más, no se da él mismo, o la mujer se contenta también solo con contribuir con las cosas del hogar, pero no se da ella misma,
allí no hay unidad. Allí hay dos vidas distintas, dos caminos diferentes. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. Si anteponemos nuestra voluntad, no va a haber un solo camino, no va a haber una unidad con Jesús. Ya San Juan de Ávila lo remarcaba mucho en su predicación. Decía, no puedes, por mucho que procures, ofrecer a Jesucristo cosa mejor que tu propia voluntad. Porque una voluntad acostumbrada a hacer lo que le da la gana, se hallará muy rebelde. El que obra llevado de su propio juicio no necesita demonio que le tiente. Entonces, ¿de qué manera vencemos a las tentaciones? Primero, pues conociendo la voluntad del Padre, que es la que nos libra de ellas. Es la que, no obstante haber caído en el desorden, haber caído de la gracia, haber traído por consecuencia la muerte, no obstante ello, la gracia de Dios se sostiene y nos sostiene haciendo su voluntad. Nos dice el beato Susón que el que renuncia a sí, el que se vence a sí mismo, empieza a vivir una vida celestial y sobrenatural. Es decir, que el vencerse a sí mismo no es una tragedia, al contrario, es un gran gozo. Ciertamente implica el dolor que lleva consigo una renuncia tras otra en todas aquellas cosas que, pues, siendo buenas, no las podemos o no las debemos retener. Pero trae consigo una realidad más potente, una vida más plena, más esplendorosa, más llena. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 5, escuchen, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido a Dios a los pobres según el mundo, para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Aquí está la forma, la respuesta a ese cómo vencerse a uno mismo. Ya dijimos que tenemos que partir de conocer y practicar la voluntad de Dios. Eso es una constante en todos los mensajes, en todas nuestras realidades. Y ahora, en lo particular, para vencerse a uno mismo, hay una verdad que se llama pobreza, que es la que nos ayuda a vencer todo tipo de tentaciones, porque las tentaciones son para apartarnos de la gracia de Dios, para que nos encadenemos con los bienes que sabemos que son caducos, que son temporales. Es una forma de rebelarnos contra nuestra condición mortal, como que no aceptamos que en nosotros haya ese sello de muerte por esa herencia de pecado. Pero lo más grave es que al actuar así, lo que realmente estamos rechazando es la gracia de salvación, es la muerte nuestra que hizo suya Jesucristo. Por eso se resalta en la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto quiere decir que lo que perdimos por el pecado es muy poco comparado con lo que nos trajo la gracia de Jesús mediante su sacrificio. Entonces ya no tenemos el por qué aferrarnos a las cosas temporales. Ya no debemos tener miedo de perderlas. Dice también la Escritura en Mateo 6, no acumulen para sí tesoros en la tierra, porque todos esos tesoros son temporales, caducan, se oxidan, se destruyen. En cambio, acumulen tesoros en el cielo, donde no hay polilla que destruya, ni las cosas se echan a perder, ni ladrones que entran a robar. Entonces, esa pobreza de la que nos habla la Escritura es una vía para poder ayudarnos ante la tentación.
porque el que es pobre no aspira a conquistar ciudades, no le atrae conquistar ciudades. El que es pobre vive en armonía con lo que tiene. Decía San Francisco de Asís, yo deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. La Madre Teresa de Calcuta nos daba a entender que la pobreza no es una miseria desordenada o social. La pobreza en esencia es reconocernos que dependemos de la provisión de Dios, como los niños. Los niños, aún siendo o teniendo bienes a su nombre, se saben pobres porque reconocen que dependen de los demás para poder vivir. Y esa actitud de adultos la deberíamos de conservar. Sabernos dependientes, pero de Dios, porque es el que sostiene todas las cosas. Nosotros mismos no podemos, no tenemos el poder de sostener cuanto tenemos ni cuanto hay. Nos engañamos cuando queremos conquistar ciudades. Decía la Madre Teresa, vivan dentro de las formas más simples de pobreza, como reparar tus propios zapatos, reparar tu ropa. De antiguo, las casas tenían hasta a veces un tallercito para reparar, de costura, para repararse la ropa. No era cosa de estarse comprando a cada rato ropa, calzado, como ahora celulares, coches, todo tipo de mercancía, aparatos electrónicos. La pobreza, tienes que amarla y tienes que llevarla con mucha dignidad. No tener una vida ostentosa, dice la Madre Teresa de Calcuta. Hay de aquellos conventos que son tan ostentosos que hacen sentir miserables a los que tienen poco. Y no solo conventos, sino cualquier lugar así. Una casa ostentosa, una oficina pública ostentosa, que hacen sentir miserables a los que tienen poco. Recordemos que la primera bienaventuranza que Jesús da a conocer es justamente la del pobre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, esa pobreza la pueden llevar no solo los que carecen de bienes, sino también los que aún teniéndolos tienen una vida muy sensible a las necesidades de los demás, que tienen una vida muy compartida, que tienen una vida muy generosa con los demás, de modo que solo se convierten en administradores y no poseedores de cuanto tienen, porque de esa manera pueden vivir más en libertad. La pobreza es una acción que puede producir más libertad, porque el que se encadena con tantas posesiones, con tantas conquistas, llega al punto de salir de sí mismo. ¿Quién va a poder administrar una ciudad? ¿Quién va a poder administrar 1000 negocios, millones y millones? No va a tener cabeza para su propia persona, menos para su familia, menos para sus amigos, para su comunidad, para su iglesia. Entonces, la pobreza, entendida como esa actitud de reconocimiento hacia Dios, quien nos aprovisiona de todo lo que tenemos y somos y lo sostiene como niños, es lo que nos hace triunfar también sobre las tentaciones. Hay un pensamiento que dice: el diablo se asusta de los humildes. Dice: con ellos no tengo nada que hacer, no me escuchan, no me oyen. ¿Por qué? Porque el humilde, el que tiene vida sencilla, pues no tiene un interés, un bien, una cosa por la que esté preocupado. Sabe que su vida depende totalmente de Dios. Esa es una forma de definir la pobreza. Mi vida depende totalmente de Dios, día con día, y la de todos los
Las personas que yo quiero y las que conozco y las que no conozco, todas dependen totalmente de Dios. Y eso me lleva a confiar en las personas, me lleva a confiar en el día a día. Los niños también se caracterizan por ser confiados, por confiar en la gente. Le llaman ingenuidad, pero en sí es esa libertad que tienen de confiar en la gente y de saberse necesitados. Pues bien, al vencerse uno a sí mismo, ¿qué va a alcanzar? Va a alcanzar un premio enorme. Y nos lo explica el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versos 2 al 4. Miren qué belleza de revelación. Hermanos, consideren como un gran gozo cuando les toca soportar toda clase de pruebas, sabiendo que la prueba de su fe desarrolla la capacidad de soportar, o sea, la paciencia. Y la paciencia contiene la obra perfecta, es decir, la misericordia, para que sean ustedes íntegros y cabales, sin que les falte nada. Consideren como un gran gozo soportar toda clase de pruebas, porque a partir de ellas, lo que decíamos al comienzo, van a ser más probos, van a tener más probidad, van a tener más honradez, más bondad, van a ejercitarse y a fortalecer la paciencia. Y a través de la paciencia, de ese ejercicio de soportar, van a alcanzar la joya del Evangelio que llamamos misericordia. Vas a poder, en lugar de odiar al enemigo, compadecerte del enemigo. En lugar de envidiar al codicioso, compadecerte del codicioso. Vas a alcanzar a sentir compasión por todo aquel que esté fuera del camino. No vas a tener necesidad ni ganas de juzgar a nadie, sino de pedir por la salvación de todos, especialmente por los más alejados de Dios. Fíjate nada más qué premio tan inmenso trae consigo el que tú venzas tus tentaciones, que tu corazón se va a hacer más misericordioso y que practicando esa pobreza te vas a sentir más libre, sin ataduras, sin cadenas, con un margen de acción total para poder entender, comprender a todo tipo de personas, empezando por ti mismo y por los que tienes a tu lado. Citaba al comienzo que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que mediante su pobreza nos hiciéramos ricos. ¿Eso qué significa? ¿Cómo es que Jesús se hizo pobre? Pues se hizo pobre cuando se hizo pecado, cuando se puso de nuestro lado y cuando hizo suyas todas las faltas, todas las rebeliones, todas las desobediencias, todas nuestras rebeldías. Cuando las hizo suyas, se hizo pobre. Y como las hizo suyas, nosotros que éramos pobres, porque estábamos destinados a la muerte, qué peor pobreza que esa, estar destinado a la muerte, pero como las hizo suyas, nos enriqueció, porque Él las destruyó, las venció, y entonces quedamos liberados de la muerte, de esa muerte espiritual, de esa muerte que significa el estar separado del Padre. Eso ya lo vio Él por nosotros, ya nosotros, si lo aceptamos, si no lo rechazamos, ya no pasaremos por ello. Tendremos una muerte natural, pero no una muerte infernal, no una muerte espiritual, si es que reconocemos a Jesús como Salvador. Por eso nos enriqueció, porque nosotros éramos verdaderamente pobres, aún el que haya conquistado todo el mundo, ¿de qué le servía? Si su destino era una fosa,
Pero ahora no, ahora nuestro destino ya es luminoso. Ya Jesús trajo para nosotros todo un banquete celestial. Ya hizo nuevas para nosotros todas las cosas y ha rescatado todo lo que se había perdido. Quiero concluir este mensaje con otra cita del pobre de Asís, Francisco. Otra reflexión suya que dice: por encima de todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente por amor de Cristo Jesús penas, injurias, oprobios e incomodidades, porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, puesto que no son nuestros, nos han sido dados. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción sí podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro. Por lo mismo, dice el apóstol, no me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo. Aquí vemos todo ese mundo diferente que conlleva el Espíritu. Andamos a lo mejor buscando glorias para ser famosos, para que nuestro nombre quede enmarcado en una estrella, para obtener algún título deportivo, académico, científico, para obtener algún récord, alguna marca. Y todo eso pasará y todo eso será obsoleto algún día. Pero aquellos que hayan combatido las tentaciones con su pobreza, haciendo suya la voluntad del Padre, van a obtener una gloria tan inmensa como la de Cristo. Porque todo ese sufrimiento se une, se hace unidad con la cruz de Jesús. Y esa es la mayor gloria de toda la historia, la que nunca pasará. Así que dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, porque su gloria no pasará, porque su sufrimiento se convertirá en verdadera bonanza espiritual, porque todo aquello que están soportando no perecerá inútilmente, sino dará un fruto precioso, perenne, que el tiempo no va a poder destruir. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es todo lo que Jesús le ha sido dado por el Padre, y Él mismo lo dijo: les he dado la gloria que tú me diste. Así que en santa paz podemos combatir nuestras tentaciones e irnos transformando, teniendo un corazón más misericordioso, donde quepan todas las realidades de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Confío en que estarán en armonía en casa y con buenas expectativas en este tiempo, para que florezcan muchas ilusiones y muchos proyectos que agraden a Dios. Les doy las gracias por su atención. Espero verlos en el penúltimo mensaje de este taller bíblico. Conócete a ti mismo. Muchas gracias.